Muy buenas, en este video vamos a ver el método de las proyecciones ortogonales a la hora de sumar vectores. En el video anterior habíamos visto el método gráfico del paralelogramo para sumar vectores. En este caso vamos a ver un método analítico para poder tener más exactitud a la hora de sumar vectores. No nos olvidemos que al ser un método gráfico, el que vimos anteriormente, dependemos de qué tan cuidadosos seamos a la hora de trazar los vectores en la hoja. Entonces ahora vamos a ver un método para realizar estos cálculos con la calculadora y tener un grado más de exactitud a la hora de sumar vectores. Vamos a tomar el mismo ejemplo que el video anterior. Vamos a suponer que tenemos que sumar el vector D1 con el vector D3. Acá los tengo trazados. El vector de arriba sería D1, este que estoy marcando aquí. Y el vector de abajo sería D3. Ahí está. La idea es sumar estos vectores de manera analítica, es decir, utilizando alguna propiedad matemática para no tener que hacerlo de forma gráfica. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, el método de las proyecciones ortogonales consiste en averiguar las proyecciones ortogonales de cada vector proyectadas en el eje horizontal y en el eje vertical. Recordemos que el eje horizontal es el eje que llamamos X y el eje vertical es el eje que llamamos Y. Por lo tanto, lo que queremos es descomponer estos vectores en una componente horizontal y una componente vertical. También las podríamos llamar las coordenadas. Queremos encontrar la coordenada horizontal y la coordenada vertical de cada uno de estos vectores. Así que vamos a escribir eso por acá. Vamos a decir, bueno, que el vector D1 es igual a un vector que tiene dos componentes. Primero vamos a poner la componente en X y después la componente en Y. Algo así, componente en X, punto y coma, componente en Y. Pero para ser más técnicos vamos a decir que esto es D1 en X y D1 en Y. Ahí está, entonces cuando yo digo D1 en X me refiero a la coordenada horizontal del vector D1. Ahora la vamos a trazar en color rojo. Fíjense, si yo trazo con líneas de punto hacia abajo, voy a encontrar la coordenada horizontal de D1 en X, es decir, este segmento que termina donde empieza la línea de puntos, y por otro lado, la coordenada vertical de D1Y sería trazar una línea recta hacia el eje vertical, que sería este de aquí. Entonces vamos a marcar un punto, y este segmento vendría a ser la coordenada vertical de D1Y. Por supuesto que vamos a borrar estas llaves para que no molesten, pero sí vamos a dejar las líneas de punto. Por otro lado, el vector D3 también tiene las componentes horizontales y verticales, que serían D3 en X, punto y coma, D3 en Y. Vamos a trazarlas gráficamente también, pero con otro color. Por ejemplo, con color verde. Vamos a trazar hacia abajo una línea de puntos. Ahí está. Y hacia el eje vertical también una línea de puntos. Entonces la coordenada horizontal sería esta y la coordenada vertical sería esta otra. Es decir, la coordenada horizontal sería D3X y la coordenada vertical sería D3Y. Usamos estos nombres porque X es el nombre del eje horizontal y Y es el nombre del eje vertical. Nosotros lo que queremos hacer es sumar D1 más D3. Antes lo habíamos hecho gráficamente, ahora lo vamos a hacer analíticamente. Y al resultado de esta suma le vamos a llamar el vector R, o vector resultante. ¿Y cuál es la particularidad de este vector R? Lo vamos a poner por acá. Que R también está compuesto por una coordenada horizontal y una coordenada vertical. Que a estas las vamos a llamar R sub X, punto y coma, R sub Y. Ahí está. Entonces el vector resultante va a tener dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. ¿Y cuál sería el vector resultante R? En el método gráfico anterior habíamos visto que el vector resultante R tenía una forma aproximadamente de esta manera. Si sumábamos los dos vectores encontrábamos el vector resultante R, y este vector también tiene sus dos coordenadas, R sub X, que vendría a ser la coordenada horizontal, ahora lo voy a trazar hacia abajo,
este punto es R sub x, o sea, la coordenada horizontal del vector resultante. Y de la misma forma, voy a trazar hacia el eje vertical R sub y. Entonces, este punto es R sub y, o sea, la coordenada vertical del vector resultante. Pero ¿cuál es la particularidad que yo tengo que encontrar acá? Que si yo decía que el vector d sub 1 y el vector d sub 3 me daban el vector resultante R, también se cumple que la coordenada horizontal de d sub 1 más la coordenada horizontal de d sub 3 me dan como resultado la coordenada horizontal de R sub x. Lo mismo pasa con las coordenadas verticales. Pero vamos a ver esto analíticamente, cómo encontrarlo con la calculadora. Fíjense, lo primero que vamos a ver es un ejemplo cualquiera, en el que cuando tenemos un vector f, este vector tiene un ángulo alfa, que es con respecto al eje horizontal, o eje x, y las proyecciones vienen a ser las componentes, o las coordenadas de ese vector. En el eje horizontal, por eso le ponemos f sub x, y en el eje vertical, por eso le ponemos f sub y. En este caso el vector se llama f porque nos hace pensar que es una fuerza, por eso tiene la f como nombre. Nosotros tomamos como referencia estos dos ejes y decimos, bueno, esta fuerza tiene dos componentes, una componente horizontal que llamamos f sub x y una componente vertical que llamamos f sub y. Está bien, pero ¿cómo hago para encontrar esto analíticamente? Bueno, vamos a ver, acá tenemos f sub x y f sub y. De forma analítica necesito dos funciones trigonométricas, la función del coseno y la función del seno. Más adelante vamos a ver específicamente esas funciones, pero por ahora me sirve entender que si yo multiplico la longitud de f, toda esta longitud inclinada que llamamos magnitud también, o el valor de f, si la multiplico por el coseno de alfa, recordemos que alfa es el ángulo que existe entre f y el eje horizontal, obtengo como resultado la proyección de ese vector en x. Obtengo f sub x. Lo mismo pasa para la coordenada vertical, solamente que tengo que usar la función seno. Si multiplico el mismo valor de f por el seno de alfa, encuentro la coordenada vertical. Mucho cuidado que alfa tiene que ser el ángulo que separa al vector del eje horizontal, no del eje vertical. Mucho cuidado con eso. Entonces, si es el ángulo que separa del eje horizontal, por el coseno obtengo la coordenada horizontal y por el seno obtengo la coordenada vertical. De alguna forma, es como si yo pensara que tengo unas luces y que la función coseno y la función seno me dan la sombra de ese vector. Imaginemos que tengo una luz acá arriba que está iluminando. Esta luz vendría a ser el coseno. La luz del coseno me ilumina desde arriba hacia abajo y la sombra de ese vector proyectada en el eje horizontal, esta sombra, justamente es el coseno de esa longitud. Por otro lado, y lo vamos a hacer de otro color, supongamos que tenemos otra luz, pero que esta incide de forma horizontal. Esta vendría a ser la luz del seno. Si tengo una luz que incide de forma horizontal, la sombra de ese vector en el eje vertical, esta sombra, es la proyección o la multiplicación de esta longitud por el seno de alfa. Entonces, de esa manera es como que puedo imaginarme gráficamente cuáles son las proyecciones ortogonales del coseno y del seno. Cuáles son los valores que sí o sí necesito, la longitud del vector, o la magnitud del vector, también se le llama, y el ángulo que forman con el eje horizontal. Con esos dos datos yo puedo encontrar las proyecciones ortogonales en el eje horizontal y en el eje vertical. Muy bien, vamos a hacer eso aplicado a este caso para encontrar la suma de d sub 1 y de d sub 3 de forma analítica, con exactitud. Del vector d sub 1 tengo la información que necesito, que es la longitud del vector, 10 kilómetros, y el ángulo que forma, 70 grados, y con el otro también tengo lo mismo, 8 kilómetros y 30 grados. Así que voy a utilizar esta información para averiguar las proyecciones ortogonales de cada uno de los vectores. Vamos a dejar un poco de espacio y vamos a decir, bueno, para el vector d sub 1, la coordenada horizontal, es decir, la coordenada x, dijimos que era igual a 10 kilómetros
que es la longitud que tiene D sub 1, multiplicada por el coseno del ángulo que forma con el eje horizontal, que eran 70 grados. Utilizamos la calculadora y vamos a decir 10 por el coseno de 70 grados y me da 3.42. ¿3.42 qué? 3.42 kilómetros, porque el coseno de algo no tiene unidad y me tengo que quedar con la unidad que tenía la longitud o la magnitud de ese vector. Vamos a hacer ahora lo mismo para D sub 1 en Y, o sea, la coordenada vertical de D sub 1. Tengo que hacer la misma longitud de D sub 1, que son 10 kilómetros, pero multiplicada por el seno de 70 grados. Fíjense que acá la magnitud del vector y el ángulo que forman con respecto al eje horizontal son el mismo. Lo único que cambia es que utilizo la función coseno para la coordenada horizontal y utilizo la función seno para la coordenada vertical. Recordemos esto de que el coseno es como una luz que ilumina de arriba y el seno es como una luz que ilumina de forma horizontal. Entonces quiero encontrar justamente las proyecciones de este vector en el eje horizontal y en el eje vertical. Así que vuelvo a la calculadora y hago 10 por el seno. Fíjense que la calculadora del seno es sin en vez de sen, de 70 grados. Otra cosa también es que hay que revisar que la calculadora esté configurada en grados y no en radianes. En este caso yo me doy cuenta porque acá chiquitito dice D, que significa degrees en inglés, y es grados. O sea que ahora me quedo tranquilo de que estoy encontrando el seno de un ángulo expresado en grados en lugar del ángulo expresado en radianes. El resultado entonces que obtengo es 9.39. Como le sigue un 6, lo voy a redondear en 9.40. 9.40 ¿qué? 9.40 kilómetros. Entonces ahora ya tengo las dos componentes, fíjense, la componente horizontal del vector D sub 1 y la componente vertical del vector D sub 1. Vamos a hacer lo mismo, pero con el vector D sub 3. D sub 3 en X, es decir, la componente horizontal del vector D sub 3, era la magnitud de ese vector, que eran los 8 kilómetros, multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso son 30 grados. Así que vendrían a ser 8 kilómetros por el coseno de 30 grados. Volvemos a la calculadora y hacemos 8 por el coseno de 30 grados. El resultado es 4 por raíz de 3, si lo quisiera expresar de forma decimal, es 6.92. Como le sigue un 8, lo voy a redondear a 6.93. 6.93 kilómetros, por supuesto. Y de la misma forma, D sub 3y, o sea, la coordenada vertical de D sub 3, es la misma magnitud, 8 kilómetros, por el seno de 30 grados. 8 por el seno de 30 grados. Y el resultado es 4. 4 kilómetros, por supuesto. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar verticales con verticales y horizontales con horizontales. Entonces, la coordenada r sub x, dijimos que era la suma de d sub 1x más d sub 3x. O sea que sería la suma de 3.42 kilómetros más 6.93 kilómetros. Vamos a poner 3.42 kilómetros más 6.93 kilómetros. Resolvemos con la calculadora 3.42 más 6.93 y me da 10.35. 10.35 kilómetros. Este es el resultado de la coordenada horizontal del vector resultante. Hacemos lo mismo para la coordenada vertical. R sub y es igual a la vertical de D sub 1, 9.40 kilómetros más 4 kilómetros. El resultado de esto lo podemos hacer mentalmente. 9 más 4 vendría a ser 13.40 kilómetros. Muy bien, entonces ya tengo las coordenadas horizontal y vertical del vector resultante R. Es decir, este vector que había trazado de forma gráfica en el método anterior. Pero me falta una cosa, porque ¿qué pasa? Yo encontré las componentes, la componente horizontal y la componente vertical. Por lo tanto, de forma gráfica yo podría trazar, podría marcar un punto acá, podría marcar otro punto, trazar dos rectas y encontrar el punto en donde terminaría el vector, ahí dibujo la flecha y ya está. Pero ¿qué pasa?
Yo quiero encontrar estos valores de R. Quiero encontrar la longitud total que va a tener R y el ángulo que conforma con respecto al eje horizontal. Es decir, yo estoy buscando cuánto mide esta flecha de largo y cuál es el ángulo que esta flecha forma con respecto al eje horizontal. Esos datos no los encontré acá. ¿Cómo hago para encontrarlos? A ver. Volvemos a esta figura y lo vamos a explicar acá. Para encontrar la magnitud del vector y el ángulo, una vez que yo tengo las componentes horizontal y vertical, necesito aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Decía que si yo tengo un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de sus catetos me da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Entonces yo podría tomar esto como un triángulo rectángulo. Y vamos a trazar en color rojo. Fíjense que esto puede ser un triángulo rectángulo. Ahí está, porque acá tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces voy a usar esta información de que esto es un triángulo rectángulo para encontrar la hipotenusa. ¿Por qué? Porque yo ya tengo los catetos. Si nos fijamos bien, el cateto horizontal sería f sub x, o la coordenada del vector resultante, r, que yo encontré más arriba, y el cateto vertical sería justamente r sub y, de las coordenadas que yo encontré del vector anteriormente. Entonces ahora lo que busco es el valor de la hipotenusa y el valor del ángulo alfa. El teorema de Pitágoras me decía que f al cuadrado es igual a f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado. Justamente esto es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si yo quisiera despejar, tendría que sacarle la raíz cuadrada a toda esta expresión. Es decir, tendría que borrar este cuadrado y encerrar con una raíz cuadrada a toda esta expresión. De esta forma, yo encontraría el valor de la magnitud del vector resultante. O sea que vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya tengo r sub x y ya tengo r sub y. Entonces dijimos que r, la magnitud de todo el vector, era igual a la raíz cuadrada de r sub x al cuadrado más r sub y al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar r sub x al cuadrado por este valor al cuadrado. Resolvemos con la calculadora primero. 10.35 por 10.35 sería elevarlo al cuadrado. Me da 107.1225. 107.1225. Vamos a tratar de ponerlo con varios decimales para que nos dé un resultado con buena exactitud. Y ahora nos falta r sub y al cuadrado, o sea 13.40 al cuadrado. Resolvemos con la calculadora. 13.40 por 13.40 y nos da como resultado 179.56. 179.56. ¿Y de qué me olvidé acá? Me olvidé de las unidades. Y es muy importante operar con unidades. ¿Por qué? Porque en este caso la unidad no es kilómetro. Fíjense que yo estoy haciendo al cuadrado. O sea que la unidad es kilómetros cuadrados. Lo mismo pasa con esta otra cantidad, 179.56 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la longitud del vector r va a ser la raíz cuadrada de esta suma. Vamos a sumar entonces 179.56 más 107.1225 y nos daba en total 286.6825. Vamos a ponerlo entonces 286.6825 kilómetros cuadrados. Listo. A esto le debo sacar la raíz cuadrada. Entonces vuelvo a la calculadora y saco la raíz cuadrada de 286.6825 y me da 16.93. 16.93 y en este caso sí son kilómetros, porque fíjense que kilómetros cuadrados, si le saco la raíz cuadrada, me quedan kilómetros. Este valor, 16.93 kilómetros, es la magnitud del vector r, o sea, vendría a ser la longitud de la flecha del vector r. ¿Y cómo puedo hacer para encontrar el ángulo alfa que forma con respecto al eje horizontal? Bueno, voy a volver a la definición que había hecho antes. Recuerden que habíamos dicho que
R sub x era igual a R por el coseno del ángulo alfa que estoy buscando, así que le voy a poner ángulo alfa. En este caso, mi incógnita es el ángulo alfa. Esta definición es la que yo utilizaba para encontrar la proyección ortogonal en el eje horizontal del vector R. En este caso lo que quiero encontrar yo es el ángulo alfa, porque todos los datos los tengo excepto el ángulo. Entonces, R sub x lo tengo, fíjense que era 10.35 kilómetros, y R también lo tengo, era 16.93 kilómetros. Lo que me falta es alfa, que todavía no lo tengo. Así que voy a despejar esto. ¿Cómo hago? Voy a dividir ambos términos por R. Vamos a dividir R sub x por R, y toda esta expresión dividida por R también. Entonces de esta manera simplifico R con R, y me queda el coseno de alfa. ¿Cómo hago para despejar el coseno de alfa? Es decir, ¿cómo hago para deshacerme de la función coseno y quedarme únicamente con el ángulo alfa que estoy buscando? Tengo que aplicar la función inversa del coseno, que se llama arco coseno, o también en la calculadora aparece como coseno a la menos 1. Vamos a ver la calculadora. Fíjense, está el coseno, y arribita en color naranja dice coseno a la menos 1. Está muy chiquito, pero viene a hacer referencia a la función inversa del coseno. O sea, la función que tengo que aplicar para recuperar ese ángulo alfa que estoy buscando en este caso. Entonces, ¿cuál es la operación que tengo que aplicar a ambos lados de la igualdad para encontrar el ángulo? Es la función arco coseno o coseno a la menos 1. Voy a ponerlo como coseno a la menos 1 porque así aparece en la calculadora. Coseno a la menos 1 de R sub x sobre R. En este caso ya puedo borrar R y R porque total esto ya está simplificado. Y me faltaría aplicar el coseno a la menos 1 del coseno de alfa. Ahí está. Entonces lo que hice en este paso fue aplicar la inversa del coseno a ambos lados de la igualdad. De esta manera, si aplico la función inversa del coseno al coseno de alfa, obtengo como resultado alfa, que es el ángulo que estoy buscando. Entonces vamos a hacer esto matemáticamente. Vamos a encontrar el coseno elevado a la menos 1, o sea, el arco coseno o la inversa de la función coseno de R sub x, que habíamos dicho que es 10.35 kilómetros, sobre R, que habíamos dicho que es 16.93 kilómetros, y el resultado de esto debería ser alfa, es decir, debería ser un ángulo. Vamos a resolver con la calculadora entonces. Vamos a hacer el arco coseno o el coseno a la menos 1, la inversa. Eso, como está en color naranja, está encima de esta tecla, necesito apretar la tecla Shift, que es esta de acá, Shift y coseno, y me sale la inversa del coseno del cociente, recuerden, 10.35 kilómetros dividido 16.93 kilómetros, 10.35 dividido 16.93, y el resultado es 52.31. Pero 52.31, ¿qué? En este caso, fíjense que yo estoy buscando un ángulo, alfa. Entonces, esto estaría expresado en grados. Es decir, 52.31 grados es el ángulo que conforma el vector resultante con el eje horizontal. Lo marqué acá con color rojo y le pusimos de nombre alfa y lo encontramos de esta manera. Eso es todo por el video de hoy.